Bueno, hace un par de domingos comenzamos a hablar acerca del sermón del monte, el sermón de la montaña, cuando Jesús, iniciando su ministerio, comenzando su tiempo aquí en la tierra, hace un llamado, hace un sermón, comienza a hablar, este sermón de la montaña, bien famoso, y a sentar las bases del reino de los cielos, sentar las bases de los valores, de los mandamientos, de la forma de uno conducirse en el reino de los cielos. Él comienza a poner los cimientos de qué es ser un cristiano, de qué es ser guiado por el Espíritu Santo, de qué es nosotros vivir bajo el concepto de los valores del reino de los cielos. Y comenzamos a hablar acerca de las bienaventuranzas, los que son dichosos, los que son bienaventurados, los que son afortunados. Y Jesús dice estas palabras, los bienaventurados, no como personas esporádicas, no como que uno se pueda circunscribir en uno o en otro, sino que Jesús habla de cuáles son las características que todos nosotros debemos tener como hijos de Dios, como cristianos, como personas que queremos tener la plenitud de Cristo en nosotros. Y él comienza a decir, dice, los pobres en espíritu son dichosos, es decir, los que reconocen su necesidad de Dios, su necesidad espiritual. Los que sufren también son dichosos, los que reconocen no solamente su necesidad espiritual, sino los que reconocen que emocionalmente en su alma, en sus sentimientos, también necesitan de la dirección de Dios. Los que lloran. También dice, bienaventurados los humildes, los mansos. Y decíamos que los mansos se definen como los que tienen el poder, su poder bajo el control de Dios. Los que a pesar de que pueden hacer algo, no lo hacen, sino que se dejan llevar solamente del poder de Dios, del dominio, el control de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que buscan ser aprobados por Dios, los que quieren hacer la cosa bien, los que desean hacer lo recto. Los misericordiosos, los que muestran compasión, dichosos los que no se hacen de la vista gorda, del dolor ajeno, sino los que tienen misericordia de las otras personas. También bienaventurados los de corazón limpio, los que tienen el centro de control de su vida, sus motivaciones, sus intenciones, están de acuerdo con Dios. No necesariamente que no vamos a pecar, sino que sus motivaciones, sus intenciones están bien alineadas con el Espíritu Santo, bien alineadas con las enseñanzas del reino de Dios. Y por último, los pacificadores, es decir, los que trabajan para obtener la paz, los que buscan que haya paz en el entorno donde está, los que no le echan leña al fuego, que si hay una discusión, ellos son los primeros que dicen, sí, fue él, sino los que buscan resolver las condiciones, los que buscan que haya paz entre los familiares, amigos, hermanos. Luego de ahí, entonces Jesús comienza a hablar de muchísimas otras cosas que tenemos que tener en cuenta para ser hijos de Dios, para nosotros entrar dentro de los valores del reino de Dios. Pero después de la bienaventuranza, tiene mucho sentido cómo Jesús continúa su sermón, cómo continúa su exposición, lo que él está hablando. Él comienza diciendo, los que me siguen tienen estas características, es decir, las bienaventuranzas. Y después de ahí entonces dice, pero esas características en la sociedad se ven de esta manera. Y después de él hablar de eso, de cómo se ve el panorama general, entonces comienza a hablar de características específicas. Comienza a dar ejemplos de la vida cotidiana. Comienza a poner cómo esos valores nosotros podemos verlo dentro de nuestra vida diaria. Esto es bien interesante, cómo Jesús contrasta siempre con las enseñanzas de los religiosos que solamente hablaban al aire.
Solamente decían cosas bonitas y hablaban, pero no había un entendimiento de cómo todo eso yo puedo aplicarlo a mi vida. Cómo todo eso tiene sentido en mi vida diaria. Si nosotros, como dice la palabra, solamente somos oidores y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice el apóstol Juan, y la verdad no está en nosotros. Es decir, si nosotros solamente escuchamos, venimos aquí a la iglesia, leemos nuestra Biblia, escuchamos, leemos, conocemos, pero no ponemos en práctica, no estamos en nada. Lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo que escuchamos en la iglesia, lo que escuchamos en nuestra célula, tenemos que comenzar a ponerlo en práctica. Tenemos que comenzar a implementarlo, ponerlo en nuestra vida diaria. Y así entonces es que el carácter de Jesucristo, el nuevo hombre, la nueva mujer se va desarrollando dentro de nosotros. ¿Le hace sentido? Amén. Entonces, después de que Jesús dice, habla de las bienaventuranzas, los dichosos, los afortunados, después de eso viene una comparación bien famosa, y es la comparación de la sal de la tierra. Jesús, entonces, en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y dice el 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Nos compara Jesús con la sal y nos compara con la luz. Nos dice que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo. Y antes de adentrarnos un poco más en esto, piensa por un momento, ¿estás siendo tú sal en tu ambiente, en tu lugar de trabajo, en tu familia? ¿Estás siendo luz? ¿Estás siendo sal? Tenemos que cada día nosotros, y no evaluarnos para condenarnos, no para entrar una culpabilidad en nosotros, sino para nosotros con el Espíritu Santo decir, oye, yo debería, mi bombillo debería ser un poquito más, debería como que darle un poquito más a mi bombillo, a mi luz, o debería quizás salar un poquito más en mi ambiente de trabajo, en mi familia, debería quizás dar un poquito más, no para que esto otra vez, no para sembrar condenación ni culpabilidad, sino para que sigamos creciendo en los valores del reino de Dios, creciendo como hijos de Dios. Entonces Jesús hace la comparación de la sal. La sal, como todos sabemos, no solamente sirve para condimentar, ¿verdad?, sino que tiene muchísimas otras funciones. Dentro de esas funciones, de las funciones que tenía en aquel entonces, era que se utilizaba para condimentar, pero también se utilizaba para conservar. Se utilizaba en ese entonces, obviamente no había energía eléctrica, pues no había nevera, no había freezer, no había nada de eso. Entonces, lo que se utilizaba para conservar los alimentos era la sal. Entonces Jesús dice, ustedes son ese componente que abunda tanto, que se utiliza tanto, que sirve tanto. Ustedes son eso para la tierra. Ustedes son quien le da vida, quien conserva, quien le da sabor
quien condimenta, ustedes son la sal de la tierra. Pero lo interesante es que Jesús no se queda ahí, sino que dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Imagínense que uno le eche sal, no sé, al huevo, a la carne, a lo que sea, y tú le echas, bueno, ¿qué me ha pasado, verdad? Que uno le echa y le echa y uno dice, ven acá, pero, oye, está bien que me costó 50 pesos, 100 pesos, pero, oye, que sirva para algo, porque, y uno le echa y le echa y le echa y nada. Uno dice, oye, esa sal no sirve. Entonces, si uno encuentra una que uno le echa un poquitico y ya, entonces esa está perfecta. Entonces, lo que Jesús está diciendo, nosotros somos que conservamos, que condimentamos la tierra. Pero, si nosotros no hacemos la diferencia en nuestro ambiente de trabajo, si nosotros no le damos sabor a la vida, a la tierra, a nuestro entorno, si no le damos sabor, ¿para qué servimos? Para nada. Jesús no tenía el compromiso de hacer que la gente se sienta bien. Decirle, no, si tú no salas, pues tranquilo, lo que tú puedes hacer es que ahora te cambiamos a hacer pimienta. O está bien, tú puedes ser otra cosa. No, sino que Jesús decía, si tú no salas, pues no sirve para nada. Imagínense eso, si uno permite que el Espíritu Santo te confronte cada día, que me confronte cada día diciendo, estoy yo salando. No es que yo voy a hacer una sala ahora, ¿verdad? No queremos salar a la gente, ¿verdad? Sino salar la tierra. Entonces, tenemos que ser los diferentes. Tenemos que en el momento en el que haya un pleito, una contienda, nosotros no podemos ser de los que le echan leña al fuego, pero tampoco podemos ser de los que se mantienen atrás. No, nosotros tenemos que ser de los que ayude a resolver, de los que lleven el amor, de los que lleven la comprensión, los que activamente buscan que la cosa se resuelva. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y nos está diciendo después que seamos la luz del mundo. Que seamos la luz. Es decir, que todo el mundo nos pueda ver a nosotros. Que todo el mundo pueda ver nuestras buenas obras. Que lo que nosotros hacemos bien, todo el mundo lo pueda ver. Y dice algo interesante. Después de eso dice, para que alaben a Dios vuestro Padre. Es decir, Jesús está diciendo, sean la luz. Y siendo la luz, lo que ustedes van a hacer es hacer buenas obras. Y a través de esas buenas obras, entonces que los demás, aunque no conozcan de Dios, van a alabar a Dios. Van a decir, wow, mira qué bien se comporta ese muchacho, esa muchacha, ese joven, esa persona. Mira qué bien se conduce, mira qué bien hace su trabajo, mira de qué forma se conduce. Jesús nos está llamando a destacarnos en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente de escuela, de universidad, en donde sea que nosotros estemos, de destacarnos. Y si uno pudiera quizá traer y poner aquí, no sé, quizá tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo y tu vecino, y ponerlo aquí sentado y preguntarle, ¿qué usted piensa? Dígame, ¿qué usted piensa de esta persona? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Esperemos que siempre sea, que digan, wow, él se comporta muy bien, él hace la cosa bien, él por lo menos trata de hacer la cosa bien, busca la manera de ayudar a los demás. Entonces, Jesús
comienza con las bienaventuranzas, cuáles son las características de los cristianos, y después pone dos ejemplos comparativos de quiénes somos nosotros. Somos, en primer lugar, somos ¿qué? La sal, y en segundo, la luz del mundo. Ahora más fuerte, nosotros somos la sal y la luz del mundo. Exactamente. Y después me voy a concentrar en dos temas que Jesús trata. Dos temas que después de esto Jesús comienza a tratar. Y es bien interesante que en ningún momento Jesús solamente se enfoca en el amor a Dios, sino que el amor a Dios tiene que manifestarse en el amor a los demás. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el principal mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas, y no lo dejó ahí, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el apóstol Juan, dice, si dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves y a tu hermano odiar lo que sí ves? Así no funciona la cosa. Está diciendo amar a Dios sobre todo y amar al prójimo, que una traducción es al próximo o al cercano, amar al que tenemos cerca también como a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver dos temas. Uno está en Mateo capítulo 13, versículos 21 y 24. Mateo 13, 21 y 24, 21 al 24, un par de versículos después del que acabamos de leer. Dice, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? ¡Wow! ¡Wow! Todo el mundo esperando la pantalla. Tienen fe, bien de fe. Ok, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, hablando Jesús, y todo esto es en el mismo sermón de la montaña. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús está transformando los mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos que dio Moisés, los está transformando en ser hechos, actos, los está transformando desde la intención, la motivación del corazón. Está diciendo, no es solamente no matar, sino si te enojas con tu hermano, si insultas a tu hermano, si lo llamas insensato a tu hermano, entonces ya tú estás quebrantando el mandamiento y vas a juicio. Dice, tendrás juicio. Y entonces después hace una comparación. Y cuando dice esta comparación, uno como que siempre piensa en la ofrenda de hoy en día, ¿verdad? Uno dice, si uno va a echar su ofrenda, si uno saca del bolsillo el dinero que va a echar en la ofrenda y pasa la ofrenda, o uno aquí está saliendo y va a depositar su ofrenda, entonces si ahí tú te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, entonces pon tu ofrenda en tu bolsillo, ve, reconcíliate y entonces deposita tu ofrenda otra vez. Pero obviamente, en el contexto en el que Jesús lo está diciendo, es otro contexto. En ese entonces todavía estaba el templo de Israel, todas las personas tenían que llevar su ofrenda, su
ya sea un animal o pájaros, pero tenía que llevar su ofrenda en expiación por su familia, es decir, para que se perdonaran los pecados de su familia. Entonces llevaba este animal, ¿verdad? Y en lo que el sacerdote, imagínense quizá una fila de personas, y uno esperando ahí con su corderito, y viene uno y pasa, y el sacerdote va, y después viene el otro. Y dice, y cuando te llega el turno a ti, que es un momento esencial en tu vida, donde ahora te van a recibir el animal por el que tu familia va a ser perdonado, cuando tú estás en ese momento tan sublime, dice que si ahí, que ya pasó todo el mundo y te toca a ti, si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice que si tu hermano tiene algo contra ti, y lo busqué en todas las versiones en español, y todas, creo que a excepción de una, dice, tu hermano algo en contra tuya. Es decir, no es que tú tienes algo en contra de tu hermano, no es que tú estás enojado por algo que te hizo tu hermano, sino si te recuerdas que tu hermano tiene una queja, tiene una situación contigo en la que quizás tú te sientes bien, perfecto, no hay ningún problema, pero tú sabes que esa persona tiene algo contra ti. Lo que dice es que con tu corderito ahí, ya que te toca el turno de ese momento tan sublime, dice, deja tu ofrenda a un lado, deja tu corderito a un lado, ve donde tu hermano, busca a tu hermano, donde sea que esté, resuelve tu tema con tu hermano y después vuelve y haz el momento sublime que tú necesitas hacer. En el contexto de hoy, no puede hacer una comparación entre este momento tan sublime de ofrenda, de adoración a Dios, en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Si cuando tú estás orando, te recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Si cuando tú estás entrando a la iglesia y estás alabando a Dios y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Si en un momento tú estás leyendo la Biblia y ahí te recuerda que alguien tiene algo contra ti. Ya hoy en día no tenemos que hacer como dice Jesús, que tenemos que ir a salir de ahí a buscar a nuestro hermano. Quizá una llamada. Es decir, no, físicamente quizá no tenemos que ir a donde está esa persona, sino que podemos, en ese momento ya el Espíritu Santo te reveló, te dijo que alguien tiene algo contra ti. En ese mismo momento uno puede agarrar el celular, escribirle a esa persona o llamar a esa persona y resolver ese inconveniente, resolver ese problema. Nos toca, como decía en las bienaventuranzas, nos toca ser mansos y humildes de corazón. Nos toca a nosotros hacer la cosa como a Dios le agrada, no como a nuestro orgullo y a nuestra carne le agrada, sino como a Dios le agrada. Amén. Ese amén es difícil. Jesús nos está diciendo que es más importante estar en paz con los demás, resolver nuestros asuntos con los demás, que venir donde Él a orar o a leer la Biblia. Es más importante nosotros resolver ese tema y después volver a orar, volver a tener nuestro tiempo con Dios, pero resolver el tema que tenemos pendiente. Yo quisiera para mí mismo y oro que para todos nosotros tengamos esa sensibilidad de parte de Dios, de cuando vienen esos pensamientos, que no lo dejemos al olvido, sino que le hagamos caso al Espíritu Santo. A Dios le agrada esa honra, esa exaltación que nosotros le vamos a dar, pero también le agrada que resolvamos nuestro tema pendiente.
Y posiblemente, mientras leemos esto, como la palabra de Dios es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir, quizá en este mismo momento Dios te está hablando y te está poniendo el nombre de una persona. Quizá en este mismo momento está diciendo, tiene que resolver este caso con esta persona. Tiene que resolver este tema. Y no es como, para que tengamos la actitud correcta, no es como cuando a mí, y quizá a muchos otros niños, ¿verdad? Uno hacía algo contra o el hermano o un primito, un amigo, lo que sea. Y te decía, pídele perdón. Perdón. Pero de verdad, perdón. Dale un abrazo y uno sin querer abrazarse, pero para que me dejen tranquilo, déjame abrazarlo. O sea, obviamente no debe ser así, ¿verdad? Debe ser algo del corazón, debe ser con la motivación, la intención correcta. Amén. Amén. Y el otro tema que está también aquí en Mateo capítulo 5, del 43 al 47, bien relacionado a este que acabamos de hablar, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Dice en Levítico 19:18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero ¿qué sucede? Eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que la tradición le agregó a ese versículo fue, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y aborrece a tu enemigo, haciendo una clara separación entre a quién uno debe amar y a quién no. Entonces Jesús, confrontando otra vez, nos dice, amen a sus enemigos. Y la palabra que Jesús usa ahí para amar es ágape. Es la misma palabra que se utiliza para el amor de Dios a nosotros. Amar a pesar de. Jesús nos dice, amen a sus enemigos como yo los amo a ustedes. Amen a los que los persiguen, a los que les hacen mal, como yo los amo a ustedes. Eso es, vamos a decir que es fácil uno leerlo y para mí hasta predicarlo, pero hacerlo nada fácil. Eso bien difícil. Dice que el Señor nos manda a como nosotros tratamos a las personas que nos caen bien, a los que nos hacen bien, tratar así también a los que nos hacen mal. Amar a nuestros enemigos. Inclusive nosotros orar por ellos, pedir a Dios por ellos. ¿Y qué me ha pasado a mí? Que leyendo esto, me ha pasado que hay alguien que me hizo algo que yo no me siento bien con esa persona y dice, oren por sus enemigos. Pero ¿qué es lo que me sale? Señor, castígalo, que entienda de ti. Señor, tú sabes que él necesita un buen castigo para que su carácter sea
Y, oye, como que es una oración un poco contraproducente, ¿verdad? Pero eso es lo que ha salido de mí, es decir, uno se le hace difícil, uno orar por las personas que no te han hecho bien. La palabra lo que nos manda es hacerlo con amor, y el amor, dice en 1 Corintios 13, que todos nos sabemos que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta. Es decir, a esas personas que hoy en día, quizá uno no va a decir de que, bueno, yo tengo un enemigo, pero sí todos nosotros tenemos quizá alguien que no nos cae tan bien, o quizá alguien que nos ha hecho la vida imposible, o que quizá en algún momento dijo algo que no debía, o quizá no ha hecho nada, pero nosotros tenemos envidia de esa persona. Quizá le tenemos envidia. Ha logrado o ha hecho cosas que nosotros no hemos podido. Y quizá esa persona se mantiene en nuestra mente, en nuestro corazón. Una forma que yo he encontrado clave para nosotros mostrar el amor a esa persona que no nos caen bien, a esa persona que no sé, que no le tenemos el mismo aprecio. Algo que yo he encontrado clave es: protege su reputación. Inclusive de esa persona que no te cae bien, de esa persona que tú pudieras decir de todo lo malo, ¿verdad? De esa persona, protege, guarda su reputación. No hables mal de esa persona. Eso, por ahí se inicia a tener amor por el enemigo, a tener amor por el que a uno no le cae bien. No desacreditarlo. No hablar mal de esa persona. No llevar al piso su reputación. Por ahí comienza el amor a los demás. Y uno pudiese ponerle a eso, a ese, uno pudiera ponerle muchísimos nombres. Uno pudiera poner el jefe que te canceló, el compañero que no te hizo bien, el error, los errores de tus padres, uno comentar de todos esos errores de nuestros padres, el líder o el hermano que tomó una decisión contigo que no te gustó, que tú piensas que fue injusta, o quizá nosotros nos sentimos la víctima del sistema o de esa persona. No nos dejemos llevar por eso. Lo que Jesús nos manda es a transformar todo eso en amor. Transformar todo eso que sentimos en amor. Dice que si solamente nosotros amamos a los que nos aman, a los que nos caen bien, ¿qué mérito tenemos? ¿Los demás hacen lo mismo? Entonces, ¿somos la sal de la tierra así? ¿Somos la luz del mundo así? No. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que regirnos por los valores del reino de Dios. Yo me acuerdo en un caso que me sucedió siendo jovencito. Y es que yo tenía un amigo que oye, me salía envidia por ese amigo, y nos llevamos muy bien, pero a veces me salía algo. Y yo me acuerdo que papi me dijo, yo le comenté a mi papá eso, y él me dijo, oye, cada vez que te venga un pensamiento en contra de él, ora, pero ora para bendecirlo. Ora por él, bendiciéndolo. Ora por él, que lo que tú quisieras que venga para ti, ora por él para que eso venga sobre él. Señores, al principio eso fue dificilísimo. Pero poco a poco, no solamente el Señor comenzó a transformar mi boca, lo que yo hablaba para ese muchacho, para ese amigo, sino que comenzó a transformar mi mente, comenzó a transformar mi corazón, y poco a poco la envidia salió.
y me alegraba por las cosas buenas que le pasaban. Me sentía contento, orgulloso de las cosas buenas que le estaban pasando a él. Contentísimo. Y decía, wow, ¿por qué entonces aferrarme a quererle desear mal a alguien, sino transformar eso y que el Señor lo bendiga? Jesús es nuestro principal ejemplo en todo. Jesús perdonó a Pedro antes de que Pedro lo negara. Jesús perdonó a los que lo estaban crucificando, diciendo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesús perdonó al apóstol Pablo cuando era Saulo, persiguiendo a los cristianos y matándolos, y lo perdonó y lo convirtió en el apóstol Pablo. Estas son las bases del cristianismo. Te animo que leas Mateo capítulo 5, 6 y 7, que está el Sermón del Monte, y que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ayude a que si en el momento de oración, en cualquier momento, vemos que hay alguien que tiene algo contra ti, no esperes más y escríbele y resuelve ese tema. Pero también, si tú tienes algo contra alguien, si tú tienes algo que estás enojado, alguien no te cae bien, también muestra amor a esa persona. Que el Señor le bendiga mucho.